muchos temas en agenda. Uno, se habla sobre las dos cámaras, ya comentada en su momento, regresar a la bicameralidad. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Bueno, esta es una eh, ya vieja reivindicación del sistema, en que debemos volver al sistema bicameral. Y ha cobrado vigencia porque lo ha planteado en su bancada el señor Kenji Fujimori. Yo creo que desde el punto de vista histórico es una reivindicación del fujimorismo si ellos lo impulsan. Creo que hay que debatir en el paquete de la reforma política, hay que debatir la necesidad de volver al sistema bicameral sin que eso le cueste más al país, porque más de 20 años de existencia del unicameralismo, se ha demostrado que en el país este sistema, este mecanismo muy precipitado, impredecible, desordenado, no funciona. Entonces el Parlamento navega con niveles de descrédito, a veces ya que lindan con la de legitimación. Entonces hay que ver, hay que hurgar, repensar cómo establecemos las dos cámaras sin aumentar el número de representantes y sin aumentar el presupuesto del Congreso. Y yo creo que eso haría que sea un Congreso donde se razone, se piense más en la Cámara de Senadores y donde se pueda expresar la fisonomía que tiene nuestro país, de ser un país descentralista con diputados, pero también reivindicando el principio de ser un Estado unitario a través del Senado, ¿no? Precisamente en ese sentido, congresista, hay muchas personas, muchos televidentes que seguramente son jóvenes y no conocen de repente cuál es el papel del Senado, cuál es el papel, digamos, de los diputados y los senadores dentro de un parlamento. Bueno, normalmente la Cámara de Representantes en los sistemas bicamerales tienen la función del control político, de la iniciativa legislativa, que son las funciones más esenciales y clásicas del Parlamento. Interpelan ministros, le dan la dinámica y en la práctica son los que enfrentan la coyuntura de la situación política del país. En cambio el Senado es una cámara de revisión, de segunda instancia, para mejorar la calidad de las iniciativas legislativas y pensada también para elegir los altos funcionarios que el constituyente cree que el Congreso debe designar, como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional. Con la Constitución del 79 se podía ratificar generales, nombrar diplomáticos, pero yo creo que si evaluamos los 20 años de la existencia del unicameralismo, repito, lo único que ha hecho es mostrar ante el país un parlamento que no expresa rápidamente, cuando sale elegido un parlamento rápidamente y deja de expresar las expectativas del país y cae en el descrédito, ¿no? De otro lado, esta tarde se reúne la presidenta del Consejo de Ministros con el APRA. Digamos, ¿cuál es el talante con el que se recibe esa visita? Bueno, yo creo que Mercedes Arauz, con su valiosa experiencia que tiene en el Estado como ministra, que ha sido 5 años, y política, yo creo que ella se ha dado cuenta que no hay forma de avanzar e impulsar los grandes objetivos que el gobierno tiene, como por ejemplo el tema del relanzamiento de la economía, si es que no se utiliza el diálogo como una herramienta permanente de persuasión para que los grupos políticos puedan acompañar el impulso de las políticas públicas del Estado. Y ella sabe muy bien eso porque ha sido ministra de Estado, y creo que este diálogo que ella está promoviendo con las bancadas tiene un signo distintivo de que ella quiere hacer de esta herramienta un mecanismo permanente de interactuación con el Congreso para evitar las confrontaciones y dar paso a consensos que permitan que las medidas más importantes del país se puedan plasmar, ¿no? En algunos medios de comunicación se comentó de que el APRA tuvo mucho que ver, digamos, en la conformación de este gabinete precisamente. ¿Es cierto eso o algún tipo de conversación? No, el presidente nos explicó que cuando no nos habló de nombres, y segundo nos explicó de que lo que él quería era que su nuevo gabinete tuviera el respaldo y que la idea era darle una intensidad en el trabajo de diálogo con la bancada, que no quería enfrentamiento. Nos explicó el presidente de que por su cabeza no había pasado la idea de cerrar el Congreso, pero fue un gesto de información. No se nos consultó ningún nombre, ni mucho menos nosotros lo sugerimos, porque nosotros tenemos un acuerdo
como partido de que nosotros no participamos en responsabilidades públicas. Pero no, esto fue una facultad exclusiva del presidente. Su primer ministro es Mercedes Arauz, es la decisión personal y la evaluación que él ha hecho con respecto a quién debe ser la funcionaria más importante de su confianza, ¿no? ¿Cuál es su percepción respecto al que se haya puesto nuevamente sobre el tapete el asunto de, digamos, la liberación, en todo caso, esa prerrogativa presidencial respecto al expresidente Alberto Fujimori? Bueno, esta medida es política, no va a tener unanimidad, pero los gobiernos democráticos no pueden de ninguna manera abdicar en la toma de una decisión conveniente para el país porque algunos sectores legítimamente están en contra. Yo creo que aquí estamos ante un evidente indulto humanitario que se explica por las razones médicas que todos conocen y si el presidente lo otorga hay que respaldarla. Algunos no estarán de acuerdo, pero hay que respetar esa decisión, pero tampoco podemos condicionar que porque se votó por el presidente Kuczynski él no puede tomar una decisión de esta naturaleza. Significaría que no podría hacer uso de sus atribuciones constitucionales. Y creo yo que en el contexto en el que se está discutiendo esta situación, un indulto a estas alturas yo creo que lo que va a hacer es generar un mayor clima de consensos en el país para seguir avanzando. Yo creo que ya está acreditado de que el expresidente tiene una enfermedad grave y hay que darle la oportunidad que pueda salir a su casa y pueda mejorar las condiciones médicas en las que se encuentra, ¿no? Se lo preguntaba porque hay algunas voces, inclusive del exterior, como del escritor Mario Vargas Llosa, que ha dicho que esto sería una traición, ¿no? ¿Cuál es, digamos, en todo caso, su lectura respecto a esto? No, es una apreciación respetable. Nosotros respetamos al señor Mario Vargas Llosa por el honor que le ha dado al Perú de ser premio Nobel. Pero es una voz discrepante. Por eso te digo, nadie puede amarrar un voto diciendo que porque voté por ti tú no puedes hacer lo que la Constitución manda. Lo que está haciendo el presidente en el supuesto que diera el indulto es cumplir con una atribución constitucional. Mira, el presidente ofreció a sus electores, el presidente Kuczynski, que iba a bajar el IGB del 18 al 15%. Entró el gobierno y se dio cuenta que las circunstancias hacían imposible materializar esa medida y no lo ha hecho. Y eso no es una traición. Eso es sincerar una realidad, porque a veces lo que uno ve en el horizonte no se contrasta cuando uno ya asume la función. Por eso creo que si mayoritariamente el país está pidiendo que el presidente otorgue este indulto, yo creo que seguir postergando una decisión y seguir utilizando un tema de esta naturaleza, lo único que va a generar es inestabilidad política. De una vez el presidente debe tomar su decisión. Si es a favor, lo respaldaremos. Si es en contra, también lo respaldaremos. Pero ya hay que cerrar este caso. Para terminar la entrevista, congresista, ¿el APRA le va a dar el voto de investidura de confianza a la ministra Arauz o va a escuchar primeramente cuál es su exposición y luego de eso tomará una decisión? No, lo vamos a escuchar, pero es obvio que tenemos que darle la confianza. Si había una crisis política, no le hemos dado la confianza al gabinete Zavala, ahí hay una crisis. Y en base a no haberle dado esa confianza, el presidente ha nombrado un nuevo equipo ministerial. ¿Qué razón tendríamos para impedir que el nuevo Consejo de Ministros ponga a andar el plan del gobierno? Yo creo que había que darle la confianza y en el camino ir observando lo que se tenga que observar, reivindicando las atribuciones del Parlamento. Pero decir ahora, darle este clima al país, decir voy a pensar si le doy o no le doy la confianza, es seguir extendiendo la inestabilidad en el país. Lo que hay que hacer es muy concreto. Hubo esa crisis y el Parlamento tiene que resolverla, dándole la confianza y que Mercedes se ponga a trabajar. Fíjese usted, el quinquenio pasado le dimos la confianza para perjuicio del país al señor Cateriano, imagínese, si eso hemos atrevido a hacerlo, ¿cómo no le vamos a dar a una persona como Mercedes Arauz, que va a ser del diálogo permanente una herramienta de trabajo del gobierno con las demás instituciones?